¿El entrenamiento de un hombre debe planificarse diferente al de una mujer? Antes que ser mujer, son individuos. Pero sí que hay que tener en cuenta a la hora de tal vez seleccionar ciertos ejercicios o la duración del entrenamiento o la forma en la que vamos a progresar a largo plazo. Pero en muchos casos lo que necesitan es más que tengan paz mental. Ahora está más que claro que adaptar el entrenamiento al ciclo menstrual no sirve absolutamente de nada. ¿Tú consideras que es importante que esta mujer trabaje el pectoral? ¿Le añades series de pectoral? Por desgracia, hay mucho humo en internet, sobre todo con las mujeres. Les hacen sentir muy inseguras. ¿Cuál es la palabra que más te pide cuando tú le preguntas por sus objetivos? A mí me vienen muchas mujeres que han sido adolescentes o veinteañeras en los años 2000. Kate Moss, Paris Hilton. Encendías la tele y eran todas así. Yo hago deporte, como ensalada y pollo durante el día, ceno poco, ceno pescado, pero no pierdo peso. ¿Te ha pasado esto? No todas las mujeres almacenan la grasa de la misma forma. Hay mujeres que tienen glúteos increíbles porque almacenan la grasa ahí y ya está. Y si el cortisol sube, se te almacena más grasa en la parte del abdomen. Sentadilla. 5 de 10. Y tras te diría un 8. No es un 10 porque es un coñazo montarlo. Cardio en ayunas. Yo le diría un 8. Buenos días, Jordan. Hoy vamos a hacer una entrevista hablando del tema de entrenamiento en mujeres, también entrenamiento en general, pero vamos a centrarlo más en mujeres. Y bueno, antes de nada me gustaría dejar que seas tú quien se presente, es decir, quién eres, pues más o menos un poco tu trayectoria y todo lo que sea necesario para conocer quién nos habla. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Yo me llamo Jordan, soy entrenador nutricionista especializado en mujeres, podríamos decirlo, mujeres de 30, 35 años para arriba, que tienen poco tiempo para entrenar porque tal vez tienen familia, hijos, trabajos exigentes, muy poco tiempo, ¿no? Entonces necesitan esa ayuda para organizar un poco su vida y conseguir esos resultados que muchas pues llevan realmente años, ¿no? Para conseguir, qué sé, perder grasa, tonificar, pues sentirse mejor en general, ya sea con su energía, su fuerza, con la ropa, etc. Y realmente yo vengo del mundo del entrenamiento desde hace unos años ya, pre-COVID de hecho. Empecé en el mundo online un poquito en el septiembre antes de la pandemia. O sea, perfecto, timing perfecto. Bueno, Y empecé aquí en España realmente eh, más como divulgador, profesor, más tema académico relacionado con la biomecánica, que es básicamente física aplicada a los ejercicios, nada más que eso. Y pues poco a poco he ido desarrollando pues sistema de entrenamiento y nutrición para mujeres. quiero conocer ese sistema y te voy a hacer varias preguntas a modo de entrevista, pero no quiero que sea solo entrevista. También me gustaría que haya cierto debate. Si Mm, vemos que en el transcurso de la conversación hay puntos, por ejemplo, en los que o no estamos de acuerdo o creo que se puede matizar algo, sí que me gustaría entrar un poco a preguntarte el porqué de algunas cosas, que ya, insisto, nada de esto está pactado, tú no sabes qué te voy a decir, a lo mejor estamos de acuerdo en todo, pero si no fuese el caso, que mm. te sepas defender porque querré saber el porqué de todo. La primera pregunta creo que es un poco obvia por dónde voy a ir, y es, ¿el entrenamiento de un hombre debe planificarse diferente al de una mujer? ¿O el de una mujer debe planificarse diferente a un hombre? Mm. Mira, yo es lo que intento decir muchas veces a las mujeres que antes que ser mujer son individuos. O sea, mujer, una mujer de 30 años que, yo qué sé, está opositando, no puede tener el mismo planteamiento de la mujer de 45 años con 3 hijos que trabaja de 8 a 5. ¿Ok? Pero eso no es que cambia necesariamente la fisiología de la persona, no es que cambia cómo funciona su cuerpo, no es que un alimento no le funciona por el trabajo que hace necesariamente, pero sí que hay que tener en cuenta a la hora de tal vez seleccionar ciertos ejercicios o la duración del entrenamiento o la forma en la que vamos a progresar a largo plazo. Entonces, yo sinceramente antes de ver diferencia entre hombres y mujeres,
a la hora de hacer un plan de entrenamiento de nutrición, habría que ver la vida individual de la persona. Porque todo el tipo cualquier tipo de decisión que vamos a tomar a la hora de un programa de entrenamiento o de nutrición depende de la vida y del objetivo de la persona. Ya solo si una persona quiere perder grasa o ganar masa muscular, por ejemplo, pues ya el planteamiento probablemente es distinto, ¿no? Sobre todo a nivel nutricional. Por lo tanto, la diferencia primero está en los individuos como persona, en igual a uno, y luego puede haber diferencia a nivel de género, de sexo entre hombre y mujer. Sí, pero no tanto cuanto pensamos. Es decir, los principios del entrenamiento para mejorar y perder grasa son exactamente los mismos. ¿Quieres ganar masa muscular, verte más tonificada? ¿Quieres desarrollar más glúteo, etcétera? Pues tienes que entrenar bien, entrenar fuerte y progresar a largo plazo, ya sea aumentando un poco las cargas, aumentando un poco las repeticiones o haciendo mejor lo que haces a lo largo de las semanas. Eso, tanto si eres hombre como mujer, no cambia. Tienes que mejorar. Tienes que ganar tu versión anterior, básicamente, todas las veces. Y con la nutrición es muy parecido en general. Si tú quieres perder grasa, pues tendrás que tal vez comer un poquito menos de lo que necesitas. Y si quieres ganar peso, pues tal vez tienes que estar, no tienes que, por lo menos no tienes que comer menos y tal vez tendrías que comer un poquito más. La cantidad de proteína, pues más o menos es la misma, tal vez a la mujer un poquito menos porque tiene un poquito menos de masa muscular con respecto al hombre, pero los principios son esos, o sea, no cambia mucho. Ahora, ¿qué es lo que realmente cambia? Dos cosas, según mi experiencia y, bueno, hablando con ideas mujeres. Uno, los objetivos suelen ser totalmente distintos. Casi nunca me ha llegado una mujer diciendo quiero una espalda enorme y el pectoral enorme que explota, ¿vale? Normalmente quieren pues más glúteo, quitar tal vez la celulitis, que en hombre no suele haber en la mayoría de los casos. Normalmente pues tal vez quieren un poquito más de hombro, con un poquito más de tonificación en general, ¿vale? Objetivos son totalmente distintos y esa probablemente una de las mayores diferencias que hay. Y luego sí que puede haber diferencias a nivel de predisposición, psicología, mentalidad, etc. ¿Vale? Ahí sí que suele haber un poco de diferencia en la forma en el trato, cómo responden, etcétera, ¿vale? No, yo he podido entrenar a ambos, tanto hombres como mujeres. Ahora estamos solo con mujeres dentro de la empresa, pero sí que he podido tratar con hombres también de distintas edades. En muchos casos los hombres lo que necesitan es, oye, deja de ser un pobrecito, o sea, deja de hacer eso y ponte a trabajar, ¿vale? La mayoría de los hombres necesitan eso. En ciertos casos, no digo que con las mujeres tampoco puedas hacerlo, porque realmente depende de cómo responden, pero en muchos casos lo que necesitan es más que tengan paz mental, tranquilidad y la seguridad de lo que están haciendo si le va a funcionar. ¿Por qué? Porque por desgracia, hay mucho humo en Internet, sobre todo con las mujeres. Hay mucho de tienes que hacer esta dieta, tienes que hacer este ejercicio. Les hacen sentir muy inseguras realmente. No necesariamente con el cuerpo, sino también con lo que tienen que hacer. Entonces vienen muy quemadas de haber probado cosas, muy quemadas de malas experiencias, muy quemadas de... Entonces, no, muchas veces no puedes ir a saco porque ya han pasado por ahí. ¿Vale? Entonces, lo que necesitan es más un tema de seguridad. Y tienen vidas, muchas veces, donde trabajan, tienen familia, donde lo que realmente necesitan es, vale, yo quiero estar segura que lo que voy a hacer me está funcionando. No quiero pensar en eso. Quiero estar tranquila. Quiero paz mental y paz de la mente, que está ahí un poco hablándole todo el rato. Entonces, un poco la forma de entregar tal vez el tema de entrenamiento y nutrición que cambia, ¿vale? Por lo tanto, más tema objetivo y más tema trato, psicología, tal vez. Em, había, había otra cosa que era bastante importante, em,
que también el tema de predisposición a la hora de tal vez hacer entrenamiento, a veces hay que eh, empujar un poco más y quitar un poco el miedo al hecho de, oye, no tengas miedo en subir un poco la carga porque ahora mismo lo necesitas o eres mucho más fuerte de lo que realmente eres. O sea, no, literalmente estás con mancuernas de 2 kilos, estás llevando bolsas de compras de 10, ¿sabes? Entonces, explicar un poco esa parte, en ciertos casos, no en todos, pero en ciertos casos sí, sobre todo con mujeres que tal vez tienen un poquito menos de experiencia. Pero sí, la mayoría de diferencia está ahí en los objetivos y cómo hay que entregar las cosas. Luego sí que puede haber diferencias a nivel, obviamente, más fisiológicas, pero las grandes, las que marcan de verdad la diferencia son esas. Mm, Me meteré luego en esas diferencias fisiológicas que puede haber, pero por sintetizarlo un poco, diría que el especializarse en mujeres no es tanto me especializo en, me lo invento, las fibras musculares de las mujeres porque son diferentes, sino en patrones que socialmente suelen verse más replicados en mujeres que en hombres, ¿verdad? Sí, sí, pero muchas cosas de esos patrones vienen de partes fisiológicas de las mujeres. Por ejemplo, ahora está más que claro que adaptar el entrenamiento al ciclo menstrual no sirve absolutamente de nada, Vale, esta va a ¿vale? ser mi siguiente pregunta, así que si quieres Eh, te la hago no, ya. Porque lo pone claro, ahora sí. hay evidencia y estos años está saliendo bastante en que no sirve de nada, pero yo recuerdo haber hecho una formación de entrenamiento en mujeres y te Mm, hablaban de que si en la fase lútea, si más peso, menos peso, opinión ya. sobre este tema. Ya, lo que pasa es que, bueno, la fisiología o el sistema, por así decirlo, hormonal de la mujer es bastante complejo y un poquito más complejo con respecto al hombre. También es cierto que la evidencia científica, la mujer viene dejada un poquito más de lado con respecto al hombre a la hora de ver temas de entrenamiento, nutrición, con pérdida de grasa, etcétera, pero no es un tema de machismo, feminismo, etcétera, es más un tema de simplicidad y estandarización de los estudios. Dado que el hombre no tiene tanta variación a lo largo de un mes o de unos meses, es más fácil estandarizar las cosas. Básicamente es por eso. Y hacer un tema de investigación se quiere mucho tiempo, mucho dinero, etc. Entonces, para sacar un resultado, pues intentas la vía menos compleja, aunque para sacar conclusiones más complejas. Ahora, Em, es cierto, ahora eso parece ya súper afirmado que aplicar, o sea, modificar el entrenamiento, programar el entrenamiento según el ciclo menstrual no sirve absolutamente de nada, porque lo que cuenta es lo que pasa a largo plazo, no en el día o en la semana precisa. ¿Ok? Por lo tanto, no sirve absolutamente de nada y de hecho podría incluso empeorarlo según mi experiencia porque vas a influenciar mentalmente el rendimiento de esa mujer durante el entrenamiento diciendo, ay pobrecilla o no hay pobrecilla, sino estás en esa fase, por lo tanto, ojo, Claro, podría haber es una profecía autocumplida de como ahora tengo que rendir menos, pues ya le voy a poner menos peso, aunque ex- le podría más. uso más, eso, bueno, eso está bien, pero em, por lo tanto, no tiene sentido. Eso sí, ojo, que si estás en una fase premenstrual que te duele algo, te molesta, etcétera, no significa que hay que ignorar. Mm, Una cosa es, oye, tienes unos síntomas, me molesta, voy a rodear esos problemas. Me molesta aplicar la barra por el trast, oye, cambio de ejercicio, bajo la carga, no pasa nada. Pero eso no es algo que piensas a priori semanas o meses antes. Es algo que, ¿cómo me siento en esta sesión? Pues voy a adaptarme. Pero eso pasaría incluso en hombre que tiene dolor de cabeza. claro, O claro, sea, claro. Es que es esa- mira, yo cuando hice la formación de la que te hablo de entrenamiento en mujeres, es antes de muchos estudios que se han visto ahora, creo que fue en 2017, 2018, ya ha llovido. Y claro, yo recuerdo que el día de la formación nos decían, sí, porque aquí tienes que programarle más peso, en esta fase menos peso. Y yo pensé, yo en aquel entonces yo ya programaba con intensidad relativa, yo no programo con porcentajes de RM, yo siempre uso o carácter del esfuerzo, RPE o RIR. Entonces yo pensé, si yo quiero programarle, me lo invento, un RPE 8, pues yo le programo un RP8, estés a la fase que estés, y si tú te sientes con más fuerza ese día, ese RP8 serán 50 kilos, y si te sientes con menos fuerza, serán 40 kilos. No sé más o menos cómo programas tú, qué medida usas para programar eh, intensidad, pero yo creo que tiene sentido.
Sí, sí, o sea, eso no cambia. Obviamente tú puedes estar en una fase donde, pues ese día estás más cansado, estás más fuerte. Y además, antes, cuando decía que antes de diferencia entre hombres y mujeres se diferencia en el individuo, aquí no sé cuántas mujeres han pasado por el programa, o sea, no tengo ni idea, muchísimas. Y hay algunas que con la regla o preregla tienen más fuerza, son más brutas, son más brutas en el buen sentido de que van más focus, más, y otras que están totalmente reventadas. Entonces, ¿qué hago? O sea, o sea, lo programa a priori, no, lo que ver cómo responde cada una y adaptamos el programa a esa persona antes que mujer, persona antes que mujer, porque es mucho más relevante el estrés que tienes en el trabajo que la fase del ciclo en la que estás, pero muchísimo más. O sea, no tiene, o sea, la diferencia te explota la cabeza. Ahora, eso, como he dicho, no significa que tienes que ignorar síntomas. Si te duele, si no tienes energía, si tienes ganas de un chocolatillo más, se hace, ¿vale? No hay que ignorarlo, pero eso no significa que hay que adaptar todas las cosas a lo largo del ciclo menstrual. Y como para lo que tienen, cómo solemos programar, pues eso también depende un poco de la mujer en sí, del material que tiene a disposición, de su predisposición a la hora de progresar, pero de forma general, la forma más efectiva que hemos visto para la mayoría es, pues dado un ejercicio, dada unas series para ese ejercicio, me lo invento, hip thrust, vamos a hacer 3 series. Bueno, vamos a dar, por ejemplo, un rango de repeticiones que podría ser de 6 a 10 repeticiones, ¿vale? Quiero que tú, María, hagas 3 series de 6 a 10 repeticiones de este ejercicio. Vale. Ahora, la carga que vas a tener que usar para esas repeticiones tiene que ser una carga coherente. No quiero que tú uses una carga con la cual puedes o podrías hacer 20 repeticiones y pararte a 6, 8 o 10. No, tienes que usar una carga coherente para ese rango de repeticiones. Ahora, ¿cuál es una carga coherente? Pues una carga con la cual apenas puedes acabar la serie. O sea, una carga muy dura. ¿Ok? Si tienes un rango de repetición de 6 a 10 repeticiones, pues quiero una carga con la cual llegas a 10 que no puedes sacar una repetición más. O sea, literalmente no puedes. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Pues entrenar de forma intensa, de forma dura. ¿Ok? Cuando estamos con esa carga dentro de ese rango, o sea, que si haces 6, 7, 8, 9 o 10 repeticiones, has acertado. Si apenas puedes llegar a eso, has acertado. Ahora, yo lo que quiero semana a semana es que intentes mantener esa carga, intentando añadir cada semana unas repeticiones más, ¿vale? Hasta que llegas al tope de ese rango, que en ese caso es 10, ¿vale? Hemos dicho de 6 a 10. Cuando llegas a 10 o lo superas, si llegas a 11 tal vez ese día, quiero que sigas manteniéndote en ese rango. Pero ¿cómo vamos a hacerlo para que la serie siga siendo intensa, siga siendo desafiante? Subes la carga. ¿Por qué? Porque te lo has ganado, has llegado al tope del rango, ahora te has pasado el nivel. Vamos a subir carga, así de esa forma vamos a volver dentro de ese rango. Es como si fuera un escalón, ¿no? Tengo 100 kilos, 80, 50 kilos, ¿vale? Hago 6, la semana sucesiva pues tal vez consigo 8, la semana sucesiva consigo 9, la semana sucesiva consigo 10, digo, uy, he llegado a 10. Si mantengo esta carga, probablemente sacaré 11, 12. ¿Qué hago? Subo carga. Ahora en vez de 50 kilos tengo 55, pero tal vez saco 8 repeticiones y está bien, porque la semana sucesiva con esa carga intentaré sacar 9 y luego sacar 10. ¿Y luego qué haré? Pues subiré a 60 y repetiré todo el proceso. Y eso, el rango de repetición para elegir, porque no es lo mismo hacer 6, 8 repeticiones o 10, 15, lo que sea, eh, la vamos a elegir dependiendo del tipo de ejercicio. No es lo mismo hacer 15 repeticiones en sentadilla que hacer 6. Lo vamos a elegir dependiendo del tiempo también, de cómo responde esa mujer. Hay algunas que hacer 15 repeticiones se sienten mucho mejor y otras que lo ven como quiero vomitar porque me sienta mal. Y eso depende, por eso, como digo, no es cuestión de hombre y mujer, muchas veces, que también es cuestión de persona individual primero. Había dicho que si no estábamos de acuerdo en algo debatiríamos, pero Jordan es exactamente lo que yo hago.
tanto a mis clientes como conmigo. Esto, el modelo de doble progresión de subir repeticiones, subir y luego subir peso es 100%, además lo has descrito 100% como yo lo suelo describir, porque yo suelo hacer también la metáfora de la escalera, así que estoy 100% de acuerdo. De hecho, yo antes pensaba que era mejor para principiantes, pero no, ahora a día de hoy yo también lo estoy haciendo así y lo veo súper práctico. De Mm. hecho, una pregunta, cuando haces estas progresiones, ¿haces que suba de peso cuando en todas las series ha llegado al máximo número de repeticiones o solo usas la primera serie para orientarte? Es decir, ¿apuntas el número de repeticiones en todas las Eh, series? eh, solemos decir, trata cada serie como si fuera una cosa aparte. Es decir, si imagínate que tienes 3 series y las primeras 2 te pasas el juego y la tercera no, sube el peso en las primeras 2 y la tercera lo deja igual. ¿Por qué? Porque, bueno, es más cómodo, es más fácil estandarizar el progreso. Eh, Tratar cada serie como si fuera una. Ahora, también es cierto que si hay una mujer que tiene poco tiempo, tal vez 45 minutos para entrenar, tal vez no tiene tanto descanso entre serie, por lo tanto, una serie afecta más a la otra, pero estos son detalles, Sí, sí. ¿vale? Te hablo en general. Son detalles que, pero para la mujer individual son importantes, ¿sabes? Entonces, pero sí, en general yo trataría cada serie como si fuera una cosa individual y buscaría la progresión, a ver cómo progresa la primera serie, a ver la segunda, a ver la tercera, no necesariamente en todo el ejercicio. Que luego en todo el ejercicio, tras unos meses puedes verlo. Oye, empecé con Itrasta haciendo 50 kilos, ahora estoy en 85. Bien, seguramente tengo el culo más grande y más fluido. Hombre, si Bien. ya empiezas con 150, si ese es tu punto de partida, es increíble. Si ese es tu punto de partida, está muy bien. Ahora, también te digo que si hace 150 kilos de thrust con barra, revisaría la técnica. Porque muchas veces con barra libre, Sí, sí. que es, a mí personalmente me gusta mucho, pero si lo haces bien, ya con extensión completa de la cadera, sin llevar el culo hacia adentro, etcétera, 150 kilos son de verdad. Además, yo le voy a dedicar un minutito al hip thrust. A mí es un ejercicio que me gusta mucho. Seguramente de todos los que existen, este es mi top 3 a nivel de ganas. Es decir, cuando yo hago hip thrust me gusta y lo disfruto. Lo único que no me gusta es el tiempo que pierdo en la barra, pero todo lo demás me encanta. Y es verdad que es muy fácil hacerse trampas en solitario, no solo por lo que se ve desde fuera, no solo por la técnica de si bloqueo o no la cadera, sino incluso dónde te colocas la barra. Si usas, por ejemplo, una almohadilla que hace que te adelante un poco la barra y esté más cerca de la rodilla, puedes levantar mucho más peso que si te lo pones más arriba, más cerca de la cadera. Es verdad. Sí. Comentabas antes, que una de las principales diferencias, debido al contexto, es la selección de ejercicios, debido a los objetivos que tiene cada mujer. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Tú consideras importante que una mujer que tiene los objetivos que solemos encontrarnos, que es sobre todo tren inferior, tonificar, como decías, ¿tú consideras que es importante que esta mujer trabaje el pectoral? ¿Le añades series de pectoral? Mm. Depende mucho del objetivo y, bueno, algunas, bueno, bastante mujeres vienen también con operaciones de mastoplastia, me parece que se llama. Bueno, de aumento de pecho o tal vez han tenido, pues a veces una reducción también que afecta o remodelación de pecho eh, y por lo tanto hay que tenerla en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con el entrenamiento pectoral en general? Que no suele ser un objetivo que las mujeres suelen pedir, por lo tanto, no se suele hacer mucho énfasis, quedárselo si no lo quiere, ¿no? Pero también es cierto que para salud general del hombro, funcionalidad del hombro, que para estar bien a largo plazo, también, como he dicho, a mí me vienen mujeres de 40, 45, 50 años. Y claro, cuando empieza también la perimenopausa, menopausa, etcétera, empiezan un poquito más de dolores, sarcopenia, pierdes músculo, te sientes más frágil tal vez, más dolores, etcétera. Entonces, para que el hombro esté bien, esté fuerte, pues estaría bien entrenar esos músculos que gestionan el hombro. Y entre esos, pues está el pectoral. Por lo tanto, algún ejercicio de pectoral de vez en cuando, que no tiene que ser todas las semanas, no tiene que ser todos los programas. Nosotros hacemos programas pensando en ciclos de 12 semanas. No hace falta que una mujer igual
no se entra para 48 semanas, o sea, para esos 4 ciclos. No hace falta que se haga pectoral en todos, pero sí que mantenerlo ahí activo puede tener sentido. Es cierto que aparte del pectoral, si haces algún press de hombro, pues trabajará, pero algo de vez en cuando yo haría, ¿vale? Algo de vez en cuando significa 2 o 3 series por semana. No hace falta más, realmente. O sea, es más que suficiente para que este músculo esté activo, que el sistema nervioso diga, oye, existo, básicamente, ¿ok? ¿Qué pasa con mujeres que tienen alguna operación, ya sea estética o no, a nivel de pecho? Que hay que cuidar un poco la selección de los ejercicios, porque ahí también es un mundo, porque no todas las prótesis son iguales, no todas las operaciones son iguales, hay prótesis que van submuscular, otras por encima del músculo, otras entre los músculos. Hemos tenido chicas que para hacer la operación han tenido que quitarle fibras del pectoral de inserción en el húmero. O sea, y ahí hay que tenerlo en cuenta. Y a algunas les molesta incluso hacer un jalón. ¿Por qué? Porque en esa parte al principio del recorrido es el pectoral que trabaja mucho en hacer este movimiento. Entonces ahí hay que mirar un poco la selección de los ejercicios, tal vez la carga, el volumen, etcétera. No puedes hacer lo mismo. Y también hay otras que dicen, oye, que quiero hacer press banca, pero que me flipa. Adelante, no hay ningún problema. Además, trabajaría bien el hombro, el tríceps también. Entonces, bien, hay que tenerlo en cuenta. Respecto al tema de objetivos que estamos hablando, ¿cuál es la palabra, en una sola palabra, a ver si estás pensando lo mismo que yo? ¿Cuál es la palabra que más te piden cuando tú le preguntas por sus objetivos? ¿La qué? La palabra que más te piden cuando le preguntas por sus objetivos. Uf, es que depende, tío. O sea, Pensando en la misma, ¿verdad? no, Tonificar no es. sí, tonificar sí, pero eso no es el objetivo principal. O sea, ese es el objetivo superficial. Claro, yo A mí- digo la que te piden, ¿eh? No la que tú sabes que es en su cabeza, porque esto me pasa a mí. no, pero luego me piden cuál es la de verdad. Te explico. Obviamente todas quieren tener un poco menos de grasa, un poquito más de masa muscular. Es normal. Salvo que nos vienen chicas también muy, muy delgaditas que si tuvieran algo más de grasa estarían no solo mejor como sensaciones de energía, les volvería la regla, muchos vienen sin regla, la recuperamos, etcétera, sino que se verían muchísimo mejor. O sea, estarían increíbles con algo más de grasa. Entonces, lo que sí suelen pedir muchas veces es, bueno, tonificar, perder grasa, etcétera, pero eso es superficial, porque realmente lo que quieren es tener energía al final del día para jugar con sus hijos, no tener que renunciar a planes porque les da vergüenza ir a la playa y ponerse el bikini. No quieren perder esos 5 kilos. Esos 5 kilos es un número. Lo que quieren es estar cómodas cuando se van a poner una ropa y salir de fiesta o a salir a la cena. O hay algunos que les da vergüenza desnudarse delante del marido. Y cuando tú consigues, o cuando en ese caso nosotros conseguimos que pierdan esa vergüenza, incluso se vuelvan a disfrutar de su vida íntima, social, etcétera, esa es la verdadera victoria, no los 5 kilos que han perdido. Correcto, yo siempre ayudo o incido a la gente a reflexionar sobre su objetivo, porque suele haber un objetivo detrás del objetivo. Te decía, dime. Pero eso no es su culpa. O sea, ese es un mecanismo, uno de protección, porque no es fácil decir, me da vergüenza ir a la playa. No es fácil decir, me da vergüenza tener intimidad con mi marido. Sobre todo, vale, me ves en internet, pero no me conoces realmente. Entonces, no es fácil. Entonces, yo lo que intento es como, pero, o sea, ¿por qué quieres eso realmente? O sea, ¿por qué quieres perder peso? Porque la motivación que hay detrás, eh, pues te empuja mucho, mm, o por lo menos de una forma diferente. No es lo mismo así, quiero tonificar un poco y bueno, porque me gusta. Ah, no, es que lo necesito porque no soy feliz. Yo digo que es importante hablar sobre esto y que cada persona reflexione sobre sus objetivos, porque esto luego
aunque ahora no lo veas, va a ser una fuente de motivación muy importante. Porque al principio todos tenemos mucha activación, todos decimos, sí, voy a ir 4 días, 5 días, no voy a fallar ningún día, me voy al Decathlon y me compro todo el material brillante y fosforito del mundo. Pero esa activación inicial siempre se pierde y cuando se pierde, te tiene que quedar el motivo por el que has empezado. Y si tú piensas que el motivo simplemente es tonificar, no es lo mismo que si piensas que el motivo es verme bien delante de mi marido, sentirme bien, tener energía. Es muy diferente. Por eso siempre digo que es importante reflexionar sobre el objetivo que hay detrás del objetivo. Y no es solo eso, porque ellas lo saben dentro de ellas cuál es el real motivo, pero si nosotros lo sabemos, nos ayuda también a explicar, entregar o programar directamente, ¿vale? Yo, Porque, claro, muchas veces tú tal vez puedes alcanzar el objetivo de haber planificado, pero no te sientes como realmente eres, ¿vale? O sea, tú puedes, hay muchas chicas que están objetivamente bien, pero aún así no se sienten bien. Entonces, ahí eh, pues que ir por etapas, celebrar las pequeñas victorias, hacer que pues se suba esa autoestima, porque realmente muchas veces es bueno, acabo de, me he quedado embarazada, he tenido un hijo y mi cuerpo ha cambiado y mi autoestima está por los suelos, por cualquier motivo, cualquiera podría ser, porque alguien le ha hecho un comentario, porque ella se ve diferente, porque no se siente ya igual, lo que sea. Y ahí no es suficiente con ver que la báscula se ha movido, que levantas un poquito más de carga, sino es cómo se trata cada cosa, cómo se celebra a lo largo de las semanas. Ujú. Sí, 100%. Estoy de acuerdo. Decía lo de tonificar y para cerrar este punto, porque lo quería llevar por la parte de que realmente qué es tonificar. Por eso tanto tú como yo le hemos puesto comillas, porque la gente en el imaginario colectivo lo entienden como un único proceso. Es decir, mi objetivo es hacer la única cosa de tonificar, sin entender que realmente eso son dos cosas. Está la parte de la grasa y la parte de la masa muscular. Y yo en mi experiencia, y ahora te voy a preguntar si a ti te ha pasado, cuando le explico a una mujer que primero, o sea, si está muy delgada, que primero tenemos que hacer una fase de ganancia de masa muscular y que eso puede acarrear ganar cierta grasa que luego nos desharemos de ella, aunque yo le enseñe pruebas y me enseño fotos de otras clientes que lo han hecho, incluso ganando peso, se han visto mejor, es decir, empezaron a lo mejor con 62 kilos, subieron a 67 y en las fotos se veían mejor, da mucho miedo el subir de peso cuando tu Mm. objetivo es tonificar. ¿Te ha pasado estas cosas? Sí, a ver, te digo, yo con el tema de tonificar, antes, o sea, hace unos años era muy, no existe tonificar, no sé qué, eso es perder grasa. Da igual, o sea, hay que hablar un idioma de la persona. Tonificar es tener un poquito menos de grasa, un poquito más de masa muscular, verse más marcada, verse más dura, ¿vale? Lo que quieras, me parece bien, es igual. Ahora, Em, muchas veces las cosas se pueden dar a la vez. O sea, puedes perder grasa y puedes ganar masa muscular. ¿Por qué? Porque por desgracia muchas vienen sin haber hecho bien las cosas. Haber entrenado muy mal y comido peor. Por lo tanto, en cuanto empiezan a hacer las cosas bien de verdad, pues ven pérdida de grasa y ganancia de masa muscular a la vez, realmente. Pero durante un tiempo, durante unos meses. Sí, claro, no es una cosa de un día para otro, aunque si algunas, No, pues perdón, me refiero que no vas a ver ese proceso sostenidamente durante 2 años. Probablemente no, si lo vas a ver, pues será cada vez más lento, porque claro, no es lo mismo haber hecho las cosas bien durante 10 años que no haberlo hecho nunca, claramente. Entonces depende un poco del nivel inicial. Muchas veces también, si ahora vamos en el caso de una mujer muy delgada, pero muchas veces, y me pasa a mí también realmente, si estás con un porcentaje graso más elevado y lo pierdes, aunque si no has ganado masa muscular, te ves más fuerte. ¿Por qué? Porque marcan un poquito más los músculos, se marca un poquito más la pierna, el hombro, lo que sea. Entonces, realmente en muchos casos, tonificar es pues, perder grasa sin más. ¿Vale? Y mantener la masa muscular para que haya esa formita, no haya la piel muy lisa, no haya celulitis, no haya cositas así. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con una mujer muy delgada que quiere tonificar? Que realmente no necesita probablemente perder grasa. De hecho, en ciertos casos podría necesitar ganar. Ahora,
mucho depende de dónde viene esta chica o esta mujer. A mí me vienen muchas mujeres que han sido adolescentes o veinteañeras en los años 2000. Kate Moss, Paris Hilton. O sea, encendías la tele y eran todas así. Y eso era lo que había. Y era, hay que comer lechuga y todo eso. ¿Vale? Entonces, hay que hacer un proceso de educación en general. ¿Vale? Pero muchas veces eso se resuelve cuando dejas el enfoque en la comida, que sigue siendo importante, pero quitas un poco hierro de ahí y pones mucho foco en el entrenamiento, en el rendimiento. ¿Vale? Sí que se centran ahí, el cuerpo le va a pedir más comida sí o sí, porque si no, no, o sea, tendrán esa sensación de "Ay, tengo que comer más", y se van a ver cada vez mejor. Ahora, una chica más joven, que simplemente, lo pongo siempre entre comillas, tiene miedo a subir de peso, pues una estrategia podría ser, oye, quita la báscula de la casa, tírala. Me da igual, ¿vale? Centra en el entrenamiento, come y nos hacemos más fotos y medidas y eso. Em, Obviamente, si tienes que ganar masa muscular, pues si añades cosas a tu cuerpo, pues peso subes. Así, es como pesas más si llevas una chaqueta que una camiseta, ¿no? Si aumentas masa muscular, quieres más glúteo, obviamente tu peso va a subir porque quieres meter más glúteo. O sea, estás aumentando de masa y de volumen, ¿ok? Ahora, el tema de la grasa. Si quieres subir de masa muscular, o sea, quieres ganar un poco de fuerza, subir masa muscular, no es necesario comer como un cerdo. No es necesario. No es necesario. O sea, se puede limitar muchísimo la ganancia de masa grasa. Muchísimo. Había un tiempo donde estaba de moda el volumen sucio, ¿no? Comer cuanto más Bueno, eso posible. era una excusa para luego. ¿Y qué pasa? Que no puedes, si bien puedes a veces forzar la pérdida de grasa, o sea, empujarla al extremo, no es una buena idea porque puede haber efecto rebote, como yo que sé, hacer dietas extremas, no comer, etcétera. Pero si quieres lo puedes forzar. No puedes forzar un aumento de masa muscular. Hay procesos fisiológicos que dicen, oye, yo puedo ganar X en X días. O sea, no puedo hacer más, no puedes forzar. Por lo tanto, no tiene sentido comer, comer, comer y comer. Nosotros lo que hacemos es, oye, vamos a comer el mínimo necesario que es como así el mind process. Para perder grasa, vamos a comer lo máximo posible para que tú puedas seguir perdiendo grasa. Y para ganar peso, ganar masa muscular, vamos a comer lo mínimo posible para que tú puedas ganar masa muscular. ¿Por qué? Porque si comemos lo máximo posible para perder grasa, tú vas a pasar menos hambre, vas a disfrutar muchísimo más, vas a perder básicamente solo grasa y nada de masa muscular y va a ser muy sostenible, vas a tener una vida mucho más activa, mejor, etcétera. Y si comemos lo mínimo posible, si queremos aumentar masa muscular, vas a reducir la grasa, vas a respetar los tiempos fisiológicos de tu cuerpo, vas a disfrutar del entrenamiento, vas a progresar de forma constante. ¿Ok? Ahora, ¿un poquito de grasa va a subir? Pues sí, es posible, un poquito podría ser, pero es cierto que se puede limitar mucho, o sea, no es que te va a mutar la cara y vas a tener una pelota o lorzas, etcétera, o aumentar la celulitis. Que muchas veces la celulitis es sí, hay tema hormonal, hay tema de endocrinología, inflamación, etcétera, pero muchas veces es grasa, literalmente. Entonces, sí, o sea, algo de grasa podría aumentar, pero realmente depende también dónde ese es otro tema. No todas las mujeres almacenan la grasa de la misma forma. Hay mujeres que tienen glúteos increíbles porque almacenan la grasa ahí y no le y ya está. Eh, mm, por lo tanto, eso también es un tema, hay que ver. O sea, el mismo porcentaje graso en dos mujeres distintas, el espejo se ve mucho, de forma muy diferente. Por eso el porcentaje graso es una cosa, en mi opinión, totalmente inútil, por lo menos a nivel estético. Vale, te entiendo. Hay mujeres que tienen más porcentaje de grasa que otras, pero lo almacenan y distribuyen en el cuerpo de una tal forma que parecen más delgada, más tonificada que una mujer que tiene menos grasa en general. Y eso hombres también, pasa en los hombres también, en hombres con el 15% de masa grasa, que es normal, ¿vale?
que se le ven los abdominales, se almacenan la grasa en espalda alta, brazo, pecho. Y otros que están al 13% tal vez y tienen grasa aquí en los laterales y tal vez se le raja solo las piernas, ¿vale? Y es una putada a nivel estético, pero es así y no puedes luchar contra la naturaleza. Sí, yo personalmente yo nunca pido el dato de porcentaje de grasa a nivel global, sino que yo lo que hago con las herramientas que la gente tiene en casa sin tener que usar un DEXA o un pirómetro, yo lo que hago son medidas y ya está. Y concretamente en mujeres, no sé cómo lo haces tú, yo lo hago, les digo que las medidas se las hagan siempre en la misma semana del ciclo. Si el ciclo es regular, pues les digo una semana después de la menstruación. Sí, aunque si al final, como va la diferencia es a largo plazo, me da igual que una semana. O sea, las medidas, de hecho, es algo que antes pedía, ahora lo dejo al libre albedrío de cada una, porque realmente no es solo tema de la semana, sino también Mm. no es fácil medirse. No, no es Y fácil. Y de hecho yo les digo, a mí, yo prefiero tenerlas, a mí me da más herramientas para controlar el proceso, pero no son obligatorias. Yo en mi cuestionario inicial hay una parte obligatoria, que son las preguntas, son unos vídeos de movilidad, pero la parte de las medidas siempre digo que es opcional. No obstante, de la distribución de grasa, quiero hablar luego cuando hablemos del tema de la menopausia, porque sabes que a nivel hormonal hay unos cambios que hace que la distribución de grasa en la mujer cambie. Y ahora quiero seguir con el tema de la pérdida de peso y quiero saber si te ha pasado alguna vez que con alguna mujer te diga, yo hago deporte, como ensalada y pollo durante el día, ceno poco, ceno pescado, pero no pierdo peso, no bebo alcohol, lo hago todo bien. Esto a mí me ha pasado, me lo han dicho y descoloca un poco porque te dicen, tú cuentas las calorías que te dicen y te suman 800 o te suman 1200 y dices, no, es que no puede ser, o te mueves menos que una piedra o lo estás contando mal o mm, algo falla. ¿Te ha pasado esto? sí pasa. Y bueno, aquí hay tres temas. Uno, no es verdad que estás comiendo eso a lo largo de la semana. No es verdad. O sea, lo que haces es picar y no te das cuenta o te pasas el finde y quieras o no, si eres mujer, el margen que tienes a nivel de calorías es menor que el de un hombre. Si tú para mantenerte necesitas, yo qué sé, 1.600 calorías, con que hagas 2 o 3 cenas afuera, te tomes una copa o lo que sea, podrías haber jodido la semana. Lo siento. Es así que funciona. Por lo tanto, a veces es simplemente no es verdad, pero no porque quiera mentir, sino porque no se da cuenta. ¿Ok? A veces directamente así. Otra, pues podría ser, oye, es verdad que estoy comiendo muy poco, pero literalmente haces 300 pasos al día y eso afecta. Eh, hay que encontrar estrategias para activar el metabolismo, queríamos llamarlo así, o sea, que, oye, tenemos que hacer como si fuera hacer que el dinero trabaje por ti, ¿no? Con una inversión. Pues lo mismo, tenemos que hacer que el cuerpo pues empiece a activarse un poco, empiece a quemar un poquito más de calorías. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues encontrar estrategias para que te muevas más y ganar masa muscular para que, o sea, entrenar bien, entrenar fuerte para que el cuerpo pues empiece, para simplemente mantenerse, empezar a quemar un poco más. A veces puede ser que estás comiendo tan poco, tu cuerpo se adapta, entra en modo supervivencia y no, va a perder peso. Y no sería casual, no sería la primera vez, para nada, que comiendo más, o sea, viene una chica, come 1.200 calorías, subimos a 1.500 y pierde peso. ¿Cómo es posible este suceso? ¿Por qué? Porque sin darte cuenta tú te mueves más, tu metabolismo deprimido empieza a trabajar, te mueves más sin darte cuenta. Tal vez estás simplemente más agitado, entre comillas, yo qué sé. O te levantas más, tienes menos letargia, duermes mejor, el cortisol baja y al final el cortisol siempre elevado de forma crónica, o sea, estrés, etcétera, es un inhibidor de ganancia de masa muscular y pérdida de grasa. Y eso luego va el tema de la menopausia, que sube el cortisol y puede pasar eso, cortisol elevado, más grasa en el abdomen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otro tema, estábamos hablando de que come poco y no pierde peso, ¿verdad? Por lo tanto, uno podría ser mentira, aunque si no se da cuenta. Dos, se mueve muy poco. eh, eso, sí, no sé por qué. Tercero, no sé si había un tercero. El tercero que yo he escuchado alguna vez es
que sí que es verdad que comes así poco de lunes a viernes, pero luego el sábado y el domingo tienes Sí, más excesos de lo normales y no los cuentas. dentro de la mentira. O sea, entra dentro del no es verdad que estás comiendo tan poco porque el fin de te pasas o porque picas durante el día esos frutos secos que no cuentas. Y los frutos secos tienen muchas calorías. Lo sé muy bien, soy un adicto a los cacahuetes. No. Va- en- Vale, muy bien. Mm, Ahora sí que me gustaría entrar en el tema de la menopausia. Mm, Menopausia o perimenopausia. mm, Los principales cambios fisiológicos, sabemos, pues, cambio de niveles de estrógenos, progesterona. ¿Qué implicaciones tiene eso a la hora de programar el entrenamiento? mm. A ver, de por sí los principios del entrenamiento siguen siendo los mismos. O sea, tú tienes que intentar hacerlo cada vez mejor en el gimnasio. Eso no cambia. De hecho, ya, justo el otro día hemos visto el cambio de la mujer de 59 años que ha tenido. Es increíble, tiene mejor cuerpo ahora con 59 años de cuando tenía 40. Y tanto, pues siempre puedes mejorar mucho. ¿Por qué? Porque la intención sigue siendo esa. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas se dan cuenta que necesitan un cambio cuando entran en la peri o en la menopausia, ¿vale? ¿Por qué? Porque su cuerpo cambia. Ahora, ¿por qué su cuerpo cambia? Pues hay cambios hormonales, em, pero no solo eso, o sea, lo que implica también entrar en esa etapa de perimenopausia es también cómo cambia un poco tu vida a nivel de, oye, duermo peor. Si duermo peor, todo el resto se afecta. Duermes peor, probablemente acabas comiendo peor, acabas moviéndote menos, tienes menos energía, ¿vale? Así que a veces no es un tema directo de la menopausia, sino lo que implica. Y al final sube el cortisol. Y si el cortisol sube, se te almacena más grasa en la parte del abdomen, en ciertos casos, ¿vale? Entonces, eh, esa es una parte que hay que gestionar, sobre todo el tema del cortisol, que de hecho está relacionado con lo que decíamos antes, era el tercer punto, ¿no? A mí me gusta explicar que algunas mujeres entran en la menopausia, pero siguen teniendo hijos, siguen cuidando de ellos, siguen trabajando muchas horas o teniendo muchas responsabilidades. Por lo tanto, es otra cosa que le vas añadiendo, ¿vale? Y eh, eso complica un poco, sobre todo para hacerlo para conseguir un objetivo físico, haciéndole ella sola, que es otra estrés que te añade. Y a mí me gusta explicar un poco lo que pasa de esta forma. Eh, yo le digo, mira, tu cuerpo, tú, vale, María, tú eres como una bañera, ¿vale? Y el agua que le echas es todo lo que te pasa durante el día. ¿Sí? Le echas pocas horas que duermes, le echas que comes mal, le echas que tal vez estás bebiendo un poquito más de alcohol, le echas tus hijos, le echas tu familia, le echas problemas que puedes tener durante el día, le echas las horas de trabajo, le echas a un compañero que te da por culo, lo echas problemas que estás pensando, le echas que eh, piensas que tu físico va empeorando a ver qué va a pasar, o sea, miedo al futuro y cosas así, llega un momento donde cuando tú le echas más agua a la bañera de la que pueda aguantar, ¿qué ocurre? Te desborda. Pues bueno, exacto. Tú eres la bañera, el agua que le echas el estrés que le echas durante el día, ¿vale? Y si la bañera está siempre transbordada, pues tu cuerpo responde a eso. ¿Cómo responde? No pierde peso, no pierde grasa, no ganas masa muscular, duermes. Es como un bucle negativo que se autoalimenta todas las veces, ¿vale? Entonces hay que intentar romper ese bucle. Y cuando este bucle puede pasar también cuando tienes 30 años, ¿eh? O sea, literalmente. Pero cuando entras en la menopausia es otra cosa que le añades, otro feedback negativo, entre comillas, que le añades. Por lo tanto, se hace cada vez más complicado. Y en ese caso, ya el hecho de empezar a comer mejor, tener esa paz mental, tranquilidad de que lo que estás haciendo funciona, empiezas a entrenar bien, vuelves a dormir mejor, tal vez algo de suplementación puede ayudar en ese caso.
pues empiezas un poco a revertir el círculo, ¿vale? Obviamente no puedes eliminar tu tapa hormonal, es esa, pero puedes mitigar muchísimo los efectos. Y digo, Ok. Otra cosa que no encuentro en esta fase, como también va de la mano con un deterioro de la densidad ósea, normalmente el médico, que el médico no es una persona formada en entrenamiento, es una persona que ha estudiado mucho, muchísimos años de otras cosas, pero no en entrenamiento, sabe que hacer ejercicio es bueno para la salud y es bueno para los huesos, pero no sabe qué tipo de ejercicio es el mejor que prescribirlo, o si lo sabe, muchas veces, desde mi humilde opinión, quieren curarse en salud. ¿Por qué? Porque si a Maripuri le dices que de repente tiene que empezar a hacer ejercicio de fuerza para tener huesos más fuertes, es posible que Marifuri vaya a lo loco sin saber lo que hacer, vaya a un gimnasio y cargue 50 kilos en un ejercicio que puede ser que no esté preparado para ello y sea peor que incluso que no haber hecho nada. Entonces, desde mi opinión, muchas veces los médicos dicen, vale, tienes que hacer ejercicio, pero no quiero arriesgarme a mandarte algo que yo desconozco o que puede que no hagas bien. ¿Qué te digo? Que vayas a la piscina, que vayas a caminar, que hagas aquagym, que hagas yoga y que hagas pilates. Y a día de hoy pues, sabemos que el yoga y el pilates pueden tener muchos beneficios, pero para la densidad ósea, por ejemplo, no es lo óptimo, ni mucho menos. Y yo lo que estoy haciendo en los últimos meses es haciendo mucho contenido dedicado a esto, dedicado a concienciar que cuando estás en estas fases de menopausia y perimenopausia, que te preocupan los huesos y es normal, el mensaje que tienes que escuchar no es el de evita impactos porque tienes los huesos frágiles, sino precisamente programa impactos de manera controlada, o programa entrenamiento de fuerza, que los huesos también responden al entrenamiento de fuerza para tener los huesos más fuertes. Muchas veces yo creo que tenemos mucho ese miedo de, no, es que si hago entreno de fuerza o hago ejercicio de impactos, me puedo hacer daño a los huesos porque estoy en la menopausia. Y precisamente es sí, pero por eso tienes que hacer desde las regresiones progresiones para llegar a poder hacer esos ejercicios y tener unos huesos preparados. El mensaje yo creo que debería ser, haz trabajo de fuerza, no te limites solo a caminar y ir a la piscina. No sé si estás de acuerdo o no en todo lo que he claro, dicho ahora. un entrenamiento de fuerza es probablemente la principal medicina, ¿no? Para muchísimas cosas. Tener un buen nivel de masa muscular, porcentaje graso controlado, pues, resuelve muchísimos problemas que hay o pueden ocurrir. Eh, Ahora, eso no significa que no puedas hacer otras actividades como pilates, etcétera, que bueno, si te molan, adelante, pero no es suficiente. No es para nada suficiente. Y, y al final se trata de empezar muchas veces y perderle un poco el miedo. A mí me vienen muchas mujeres y dicen, es que entro en la sala de pesas y me da miedo porque no sé cómo funcionan las máquinas, no ¿Y sé cómo. sabes qué hacen cuando pasa eso? Van directamente a las de cardio, más que por otra cosa, porque es fácil, le das a un botón y funciona. Sí, o a clases que no tiene por qué ser malo, pero bueno, no lo sé. Me daba miedo, me acuerdo cuando empecé a conducir, me daba mucho miedo el cambio del coche. No sabía ni cómo funciona eso, cómo es posible. Luego aprendes. Y nos vienen mujeres que también tienen a veces muchas dudas, que nosotros trabajamos de forma online, ¿no? Dice, pero ¿cómo voy a aprender eso si es online, si no hay nadie ahí, etcétera? Bueno, han empezado muchas mujeres que han conseguido cambios increíbles que nunca habían pisado un gimnasio antes y empezaron directamente con nosotros. ¿Por qué? Porque hay forma de explicar las cosas, tenemos un acompañamiento constante para todo, que no hay absolutamente ningún problema y de hecho yo aún a día de hoy tengo que ver algún centro presencial, entrenador presencial que tenga nuestros resultados, testimonios y cambios y no lo he visto y no los hay. Porque, bueno, eso son dinámicas realmente de cómo funciona el entrenamiento presencial, que muchas veces no depende ni del entrenador. Yo he sido entrenador personal presencial durante muchos años y muchas cosas no dependen de nosotros, ¿no? Pero bueno, Todo es claro. difícil. Esta frase me gusta mucho. Todo es difícil hasta que se hace. Una vez lo has hecho, ves que no era tan difícil. Sí, es más difícil arrancar que luego seguir. Es cierto que muchas mujeres tienen problemas de ser constante, muchísima de ser constante, también los hombres, pero muchos vienen con problemas de, es que no he sido
acceder y pregunto por qué. Y luego me dicen lo que han hecho. Digo, ni yo habría sido constante si tengo que hacer dieta keto siempre. Ni yo habría sido constante si creo que tengo que entrenar 2 horas al día, varios días a la semana. Es que ni yo trabajo de entrenar. O sea, yo voy a entrenar casi todos los días porque me gusta, porque es un momento para mí, pero no me paso de los 50 minutos, ni de broma. Entonces, claro, es normal no ser constante si lo que estás haciendo es insostenible. Y ahí está la diferencia en adaptar tu vida a un programa o adaptar un programa a tu vida. Y por eso volvemos a lo de antes. Antes de diferencia de hombre y mujer, hay diferencia entre mujeres. Entonces, vamos a ver cómo es tu vida, vamos a ver cómo es tu día a día y de ahí vamos a coser algo alrededor de eso. Jordan, ¿en tus guerreras todas entrenan en gimnasio o también entrenan en casa? Algunas, la mayoría entrenan en el gimnasio, algunas entrenan en casa y de esas, básicamente todas tienen un material mínimo, Vale. ¿vale? ¿Consiguen iguales resultados? Si tienen material mínimo, que si quieres te digo cuál es, sí, te diría que sí. ¿Cuál es Te el diría, material mínimo? mancuernas, banco, barra, discos. Bandas elásticas, ¿no? Sí, pero si tienes eso no es tan necesario. Yo creo Pero que tienes barra, discos y mancuernas, es muy probable que tengas bandas elásticas también, que son 10 euros. O sea, no pasa absolutamente nada. Ahora, si tienes solo bandas elásticas, es mucho mejor que nada. Podemos conseguir grandísimos resultados, pero no te voy a mentir, vas a obtener mejor si entrenas en un gimnasio. entonces, a partir de aquí, tengo varias preguntas. Para unos objetivos que no son tener un físico de revista, sino simplemente mejorar, entrenar en casa es suficiente, estamos de acuerdo. ¿Cuál es el material mínimo que dirías que tiene que tener una persona que su objetivo es mejorar su energía, sentirse mejor y pues mejorar un poco su composición corporal, pero sin tener un cuerpo de revista? Si usamos la palabra mejorar, es muy importante entender cuál es el punto inicial. Porque si tú has entrenado en el gimnasio decentemente durante 5 años y de repente quieres ir a casa con bandas elásticas, o has hecho muy mal esos 5 años en el gimnasio, lo vas a mejorar. Ahora, si estamos hablando de una mujer que ha hecho poco y mal hasta ahora, no ha ido al gimnasio, ha hecho igual 2 cosas que veía en YouTube o lo que sea, pues entonces sí podemos mejorar mucho, incluso con bandas elásticas. ¿Vas a mejorar más si vas al gimnasio? Probablemente. ¿Vas a mejorar más si estás en casa y tienes mancuernas, discos, barra y banco? Probablemente. Pero vas a mejorar si la alternativa es he estado en el sofá y dado un paseo durante todos estos años. Sí, probablemente, seguro. Y la segunda pregunta es si mejoran igual el grupo que entrena en casa con material que el grupo con el gimnasio, ¿para qué el gimnasio? No, no sé si mejoran igual, la verdad. No, yo Depende. creo que no, ¿eh? Yo creo que no mejoran igual, pero me has dicho que sí. Sí, o sea, si tienes material mínimo, sí, probablemente sí. ¿Qué pasa? Que ese material mínimo no todos tienen el espacio, el tiempo y el dinero para conseguirlo. O sea, comprar barra, discos, mancuerna, banco, oye, es una inversión. Imagina, es muy posible que una mujer llegue a hacer 80, 100 kilos de trasto, más. Compra 100 kilos de discos, ponlos en casa, pilla una jaula si quieres hacer una sentadilla. El espacio tiene mucho que ver también. Y al final el gimnasio lo que es comodidad. Comodidad, diversión, porque nos da más herramientas a la hora de cambiar cositas a lo largo de los meses, nos da más alternativas si tienes tal vez alguna molestia, no, más margen de progresión a largo plazo. Sí, sí, Podemos en dar de eso una- estoy de acuerdo. De hecho, yo, esto no es un tema que quería traer, no quiero que nos centremos demasiado en esto, pero respecto a la variedad, yo soy de la opinión de que por una parte
creo que lo mejor, lo más eficaz es seleccionar los ejercicios acorde a tus objetivos y volverte fuerte en ellos en el tiempo, progresivamente, repetido, meses, años, y perfectamente yo he hablado con culturistas que pueden estar haciendo durante más de 12 meses, mucho más de 12 meses, los mismos ejercicios sin cambiar nada. Pero yo soy humano y como persona humana, yo cambio más o menos mi split mi rutina de entrenamiento cada entre 4 y 6 meses por motivos psicológicos, porque a mí saber que voy al gimnasio y me toca A, B, C, D, que es lo que llevo haciendo desde hace 5 meses, a mí personalmente me cansa y necesito esa variedad. Y por eso a mí sí que me gusta los recursos que te da el gimnasio, que dices, bueno, pues antes hacía la tracción en máquina, ahora lo voy a hacer en polea y te da algo psicológico que me gusta esa variedad. Pero no obstante, yo estoy de acuerdo que en casa se pueden conseguir muchísimas cosas. De hecho, muchos de mis clientes y de mis clientes, tanto hombres como mujeres, entrenan en casa y hay evidente mejora. Ahora, cambiando de tema. Yo te conocí en Instagram e Instagram es una red social llena de vídeos asegurándote que esos son los mejores ejercicios de glúteos y que otros no valen. Las bandas elásticas sí, las bandas elásticas no cuando haces ciertos ejercicios. Me gustaría hacerte una lista de ejercicios y que me digas qué nota le pondrías del 1 al 10 y por qué. En una frase corta. No quiero excederme demasiado en cada ejercicio. Del 1 al 10 y por qué. Una frase. ¿Listo? Sí, pero premisa. Es general. Como dicho, n igual a 1. Una sentadilla búlgara para una chica podría ser increíble, para otra es un problema. Correcto. Después de la lista te iba a decir si querías profundizar en alguno de ellos. Así que tendrás la oportunidad de explicarte, no te preocupes. Vale. Para glúteos, ¿eh? Estamos hablando ni para cuádriceps ni aductores. Sentadilla. Para la mayoría de las personas, ¿sentadilla libre estás hablando? Libre. Un 5 de 10. ¿Por qué? Porque la mayoría no tiene las características adecuadas para poder usarlo de forma constante durante el tiempo a nivel físico. Y si hablamos de glúteo, pues prefiero muchísimo más una variante de sentadilla unilateral. Hip thrust. Hip thrust, con barra libre, ¿cómo? Vale. Con barra te diría un 8. No es un 10 porque es un coñazo montarlo y pierdes mucho tiempo. ¿Y si fuera máquina? Si fuera máquina, depende de la máquina, porque muchas son horribles. O sea, que podría ser un 9 o un 10, incluso si hablamos de las de, yo qué sé, la de Glute Builder, ¿no? De Arturo, que es un puto crack. O podría ser un 2 si hablamos de esa horrible, ese rollo Matrix que están en ciertos gimnasios. Pues yo he probado la Matrix y no me disgustaba. A lo mejor no hablamos del mismo modelo, pero yo he probado como 4 o 5 modelos y a mí la Matrix no me disgustaba muchísimo. No me da- De las que he probado, mira, si hablamos de máquina, pues casi te diría lo hago en una multipower porque es muy cómodo poner las cosas y algún rango de recorrido tal vez más reducido. Está la de Nautilus, que está bastante bien. Está la de Hammer, que tal, bueno. Está la Technogym, no lo sé, me parece un poco incómoda, pero hay algunas también que las adora, Bueno, realmente sí. al final te acostumbras, ¿eh? Muchas veces te parece incómodo y después de 3 meses Sí, también, también. Y hay otras que son literal, o sea, ¿qué has hecho? Literal. sí, Así que es la de mi a mí gimnasio. me gusta mucho con barra porque pues respeta mucho el movimiento realmente articular, ¿no? De la cadera, el movimiento, el movimiento que tiene la pelvis y todo, pero es muy, muy coñazo montarla. Muchas veces necesitas perder mucho tiempo, necesitas un colchón bueno porque si empiezas a meterle peso, pues puede molestar y luego tienes que montarla, desmontarla, llevar discos, ocupar banco, ocupar barra y no sé, es un poco complejo muchas veces. Y, por ejemplo, hay una máquina que está súper bien, que es la de Glute Builder, que parece una mini multipower que se mueve también en horizontal, no solo para arriba, y tal. Entonces, un mixto entre la comodidad y estabilidad de una multipower y un movimiento así un poco circular, por así decirlo, que sigue el movimiento de la cadera, ¿no? Esa media luna.
Y eso está muy bien, pero muy pocos gimnasios la tienen, por desgracia. De hecho, sobre lo que decías, yo hasta hace 2 semanas hacía por orden peso muerto rumano y luego hacía hip thrust y todo libre. Y desde hace unas semanas lo he cambiado a rumano máquina y hip thrust máquina y me ha ahorrado más de media hora. Claro, es que es así. Más de media hora, de verdad. El otro día acabé el entreno en menos de una hora, cuando antes ese entreno era de 1 hora y media por montar los discos de hip thrust y del Es rumano. que esta es otra, o sea, cuando empezamos un programa nuevo con una mujer, le preguntamos o le pedimos qué está haciendo, ¿vale? A veces nos da rutinas que estaba haciendo antes de otro entrenador o no sé qué, y digo, pero me acabas de decir que tienes 50 minutos para entrenar, que vas agobiada, etcétera, y aquí estoy viendo 10 ejercicios, 4 series cada uno, sentadilla 4x15, hip thrust con barra 3x10, no sé qué digo, pero ¿cómo lo Ya haces? llevas media hora, ¿eh? En esos 2 ejercicios ya hay media hora. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo puedes hacerlo esto? Entonces, cuando se hace un programa, y por eso digo, mujer, primero, o sea, primero son individuos y luego mujeres, hay que tener en cuenta el tiempo que disposición, el material, etcétera. Muchas veces el ejercicio que vas a elegir depende, sí, del objetivo, de las características físicas de cada uno, pero también de la logística y de los tiempos. Sí, yo lo tengo súper presente esto. Sigo. Peso muerto rumano. Para glúteo, 6,5. Sentadilla búlgara, libre. Sentadilla búlgara. Multipower, en multipower. Bueno, eso me encanta, un 10. Es muy hija de puta, pero me gusta. Vale. Y lo que dicen todos ahora en redes sociales que es su hermana o su prima hermana, la prensa unilateral en multipower. En multipower, en máquina. Es parecida, pero tal vez el rango de recorrido es distinto, ¿no? Es un poco inferior porque empieza ya con la cadera bastante flexionada. Eh, puede que haya un poquito más de cuádriceps a priori, también por eso, tal vez. Y también depende de la inclinación que tienes en el banco, de la inclinación de la plataforma. Y esas son la posición de los pies, la posición del banco, y a veces el banco está muy fijo, no puedes cambiarlo. Eso determina la posición inicial que vas a tener. Entonces, sí, yo no haría búlgara y prensa en el mismo día, realmente, porque hay demasiadas características parecidas como para ponerlo en el mismo día, pero son cosas que puedes ir alternando. Yo, bueno, prefiero la búlgara, me da mejores sensaciones, es desafiante, es divertida. Pero bueno, la prensa también puede estar bien, puede estar bien. Abducciones en polea. Primero con el pie por delante y luego con el pie por detrás. Con el pie por detrás me parece un ejercicio más de TikTok que otras cosas, no tiene mucho sentido porque si metes la pierna por delante, pues la posición inicial de los músculos de la cadera es más o menos la misma, con la diferencia que puedes tener más recorrido, literal. Por lo tanto, no tiene sentido hacerlo por detrás cuando puedes hacerlo por delante. En general, a mí esos ejercicios como de abducción en polea me parecen un poco incómodos. Y en muchos casos, cuando tienes poco tiempo, no tiene mucho sentido. Así que le pondría un 6 porque pueden funcionar, hacen lo suyo, pero uf, no creo que te vayan a cambiar el glúteo, sinceramente. ¿Y en máquina Ahora, sentado? ¿cómo? ¿Y en máquina sentado? Que ha sido muy El batido. maquinado puede estar bien, ¿vale? Yo, de hecho, yo lo estoy haciendo antes de ir trust, etcétera, porque así voy un poquito más fatigado y no tengo que meter tantos discos. Ahorro. Y, ¿qué pasa? Que no es un ejercicio para glúteo medio. No es un ejercicio para glúteo medio porque estás sentado, por lo tanto tu cadera está flexionada. Y al estar, si estás de pie, pues la posición inicial de tus glúteos, de tu glúteo medio, etcétera, está hecha para que tú puedas hacer esa abducción. Pero si tú estás sentado, el glúteo medio cambia de posición y ya no puede hacer la abducción. Lo que lo están haciendo pues es el glúteo mayor y pues la musculatura más profunda, no sé, gémino superior, gémino inferior, piriforme, etc. Entonces, a mí me gusta, está bien. Ahora no te va, si haces solo eso, no te va a cambiar el glúteo, ¿vale? Probablemente, pero, oye,
mí me parece una buena opción, cómoda, etc. Pero, pero no hay glúteo medio ahí. Hay glúteo medio no hay. Me gusta la respuesta. ¿Rana o Frog Pump en multipower? ¿El qué? El- El front pump, el multipower. 2, 3. Sí, o sientes algo de sensación, etcétera, pero vas en una posición. mm, No sé, tienes que usar el banco, la multipower para hacer eso, cuando podrías hacer un hip thrust ahí o una búlgara. O sea, me parece muy poco eficiente. Luego os comentamos algunos de ellos. Estoy acabando, me quedan tres. Step Up. Step up es igual a la búlgara realmente. Es básicamente el mismo ejercicio a nivel mecánico, así que me parece muy bueno, la verdad. Muy bueno. Y el último que vale por dos, extensiones de cadera en banco romano o extensiones de cadera en banco romano que te permite hacer flexión de rodilla. Vale, para glúteo con flexión de rodilla, bastante, bastante mejor porque eliminas los isquios y al final extensiones en banco es básicamente hacer casi un peso muerto rumano, pero con un pico de dificultad distinto. Es decir, cuando estás con un peso muerto rumano con barra, cuando es que te cuesta más, abajo del todo, ¿no? Es cuando te cuesta más. Con el banco rumano, o sea, el banco inclinado de 45 grados, estamos hablando de eso, ¿verdad? Sí, 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 sí. Cuesta más tal vez a mitad final de recorrido que abajo del todo. Y puede que tengas algo menos de recorrido incluso, pero eso no es malo porque al final estás metiendo énfasis en la misma parte de recorrido que tendrías en un hip thrust. Por lo tanto, está bien, no es un problema. Ahora, si tienes la rodilla extendida, vas a tener más trabajo de isquios. No tiene por qué ser malo. El glúteo sigue trabajando como en un rumano. Sigue, pero tienes algo más de isquio. Si flexionas la rodilla, estás haciendo básicamente un hip thrust, un peso muerto rumano en posición de hip thrust. O sea, es un poco rara la cosa, pero es como si fuera un hip thrust, es muy parecido Yo realmente. tengo que Porque decir, vale, dime, dime. mueve- la parte que se mueve es distinta, o sea, es otro segmento corporal el que se mueve. Tengo que decir, a mí este ejercicio, a mí hacerlo yo me gusta mucho y ahora no lo tengo, pero cuando he tenido la oportunidad de hacerlo con la rodilla flexionada me encantaba y lo hacía siempre, era de mis favoritos, pero a veces me cuesta programarlo porque sí que siento que necesitas una buena conexión mente-músculo para no solicitar demasiado los isquios y en personas principiantes, y la espalda, sobre todo la zona lumbar, y en personas principiantes se me quejan demasiado de la zona lumbar y cuesta tener esa conexión mente-músculo de decir, desactiva isquio, aprieta, empuja con la cadera hacia adelante, intenta no activar demasiado zona lumbar y sí que lo prescribo, pero hay casos en los que no porque me falta esto. Sí, yo a veces simplemente lo uso como, bueno, alternativa al hip thrust, o sea, no lo voy a hacer como en la misma sesión los dos porque no tiene mucho sentido. Es un poco más difícil de explicar tal vez, pero realmente se puede, o sea, se puede, pero sí que es más complicado de aprender como ejercicio porque hay muchas cosas en el medio. Hay muchos músculos, hay muchos, la posición del banco también es importante, tienes que estar a un cierto nivel para que las caderas estén libres, si no vas a trabajar mucho más la lumbar. Am, entonces, hay más cosas a la que mirar, pero bueno, se puede. Tenía pensado traer varios temas más, pero te había dicho que estaríamos una hora y no sé si tendrás prisa o no. Así que tengo cuatro cositas que sí que me gustaría sacar. No sé si tienes tiempo para ellas. Sí, dale. Vale, pues a ver si podemos ahí media cerrar. Vale. Lo mismo que te he dicho ahora de ejercicios, pero de conceptos. Uno, por ejemplo, cardio en ayunas. Del 1 al 10 y por qué. Solo en una frase. Uf, a mí me gusta mucho eso, el cardio en ayunas. Yo le diría un 8, pero esto es más por preferencias mías y experiencia que real ciencia. Pues mira, Eh, te dije que debatiría en lo que no estoy de acuerdo y otra vez no pasa, porque estoy de acuerdo en que pese a toda la evidencia que hay, que dice que al final es lo mismo, yo cuando estoy en etapas de definición prefiero hacerlo en ayunas porque psicológicamente empiezo el día a lo mejor con 5.000 pasos hechos. Psicológicamente también, pero también hay algo de evidencia en el tema de qué es lo que vas a usar más, si los hidratos, las grasas, etcétera, para como fuente de energía, pero si vas en ayuna con, yo qué sé, café,
por ejemplo, café solo. Y a ver, yo sé que en España no es del todo legal, pero no hay ningún problema. Joinvina, para perder grasa, yo lo he usado durante mucho tiempo y o sea, no es que no sea legal, no se puede comprar, pero realmente no es un producto ilegal. Eh, en ayunas con café y hacer cardio o pasos o lo que sea, a mí me parece una gran herramienta para perder grasa, la verdad. Respecto al tema de la disponibilidad de sustrato, es verdad que mientras haces el cardio en ayunas, sí que usas más grasas, pero Sí. lo que se ha visto es que a largo plazo, al final se equilibra tal vez porque en otro momento del día pues, Claro. lo compenses. Sí, además estás usando grasa como fuente de energía, pero no significa que tú estés oxidando grasa corporal. Es una cosa distinta, o sea, que tal vez puede estar más relacionado con respecto a el tipo de alimentación que llevas. Si llevas una alta en carbohidratos, pues tal vez no te conviene ir tan ayunas, tal vez, o hacer otro tipo de... No lo sé, yo creo que son detalles que no tienen mucho que ver, sobre todo si estamos hablando de personas que están, quieren solo perder peso, perder grasa y tonificar, etcétera. Estamos hablando de un maratoneta o de un triatleta, pues entonces tal vez el ayunas no te conviene, ¿ok? Pero sí que si estamos hablando de perder grasa, el cambio en ayunas con café, y como he dicho, con algún ayuda de suplementos, podría ser, como hemos dicho, la yoimbina o tal vez la sinefrina podría ayudar en eso, no sé, pero no te va a cambiar la vida, pero sí que podría ayudar. Es más, poner bandas elásticas en un hip thrust. Venga, ataca. Plástica en un trust. Lo hacemos a veces para, a ver, depende de qué bandas elásticas Perdón, estamos perdón, hablando. perdón. Bandas elásticas en los muslos, una mini band. La mini Sí, band, sí. la mini band. Mira, para hipertrofia pura, o sea, para aumentar el tamaño de los glúteos, no va a incidir mucha cosa, pero para hacerlo más spicy, más divertido, más sensaciones, etcétera, y mantener el resultado, yo creo que puede estar bien. A veces, al final del entrenamiento, a medida que avanzamos, pues hacemos lo que llamamos, ¿no? Circuitos de bombeo, que son cosas muy divertidas, que no te van a transformar el glúteo, pero son muy divertidos y a veces hacemos estas series gigantes. Por ejemplo, empezamos el thrust con la mini band y en la barra llegamos a muerte, quitamos la banda, seguimos porque tenemos más fuerza dado que hemos quitado algo y luego terminamos con la barra, volvemos a poner la miniband y hacemos con miniband y al final es muy divertido porque quema el glúteo muchísimo, lo ves bombeado y puede ser divertido. Es que al final en el gimnasio no se trata solo de ir a hacer modo autista, las cosas exactamente óptimas que tienes que hacer. Tiene que ser divertido, te tiene que gustar y hacer esas cosas pues pueden ser muy buenas para la adherencia y al final lo que más resultados te va a dar en el gimnasio es ir al gimnasio durante mucho tiempo. No es el ejercicio, no es la rutina, no es el alimento, es ir. Respecto a ir, va la siguiente. Ir 7 días a la semana. 7, 6, muchos. De entrenamiento, el resultado final, eh, 4, o sea, no puedes obtener grandes resultados con 3, 4 días a la semana. Para construir un hábito, etcétera, yo voy todos los días, por ejemplo, pero porque me gusta. ¿Es necesario? No, me la pela, me gusta. Tampoco es necesario ir al bar a tomar café. Lo voy porque me gusta, porque ahí me leo mi libro y no sé qué. A mí me gusta mucho ir al gimnasio todos los días y tener una frecuencia muy elevada, porque así puedo hacer entrenamientos muy cortos. Y además yo no busco ningún resultado físico, o sea, yo estoy muy a gusto así, tengo abdominales todo el año, no me sirve nada más. O sea, literalmente, no quiero nada más. Entonces voy porque me gusta, así hago más cosas, me gustan las máquinas, me gusta entrenar, yo amo entrenar. A mí me gusta el hecho de entrenar. Esto, Y eso a todo el mundo. Hay muchas mujeres que van porque tienen que hacerlo. Y yo lo que hacemos en el programa es que se convierta en un hábito. Y si tú vas todos los días desde el principio, es como dar demasiado. Pero hay muchas chicas que empiezan con 3 días, se crean el hábito, nos dan las gracias porque ahora es parte de su vida y nos piden entrenar más. Ahora, que tú vayas 5 o 6 días o vaya 3, no puedes simplemente duplicar lo que hacías con 3. Hay un tema de la bañera, hay un límite a las cosas que tú puedes hacer. Entonces hay que tenerlo en cuenta. esto está muy Pero relacionado con lo
que decías antes de la entrevista decías que tú entrenas unos 45 o 50 minutos al día. Claro, porque entrenas 6, 7 días a la semana, 7 días a la semana. A mí esto Sí. me pasa. Antes yo hacía mis splits, para que nos entiendan cuántos días a la semana y cómo distribuyes los ejercicios en esos días. Mis splits eran de 4 días y como mucho 5. Ahora son de 6 días, no necesariamente a la semana. Mi microciclo puede durar a lo mejor un poco más de 7 días, pero ¿por qué? Porque yo, en mi contexto, en mi caso, como decías tú, ¿no? Como persona, yo tengo poco tiempo a lo largo del día para entrenar, porque tengo muchas obligaciones, sobre todo laborales, pero tengo muchos días para entrenar. Es decir, yo cada día, de 3 a 5, estoy libre para ir al gimnasio, entrenar, ducharme y volver a casa. Pero no tengo, digamos, no podría hacer más tiempo. Entonces, a mí me va muy bien entrenar muchos días, menos tiempo, que veo que es más o menos como a ti. Sí, ahora, eso está muy bien para nosotros que nos dedicamos a eso, pero la realidad de las cosas, sobre todo las mujeres que vienen con nosotros, que tienen 3 días a la semana, 50 minutos. Ojo, parece poco, pero 3 días a la semana, 50 minutos bien hechos son mejores que 6, 5 días a la semana, 2 horas. Mal hecho. Está muy bien. 3 días, casi una hora, puede estar muy bien. De 1 hora o poco menos bien hechos son mejores que 5 o 6 días a la semana, 2 horas de forma aleatoria. Pero mucho mejores, mucho mejores. Simplemente mucha gente no puede hacer más. Entonces jugamos con las armas que tenemos. Porque ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir así en el sofá y no hacer nada? No, vamos a usar ese 50 minutos. Y tenemos pruebas que incluso un ejercicio, una serie, ya puede haber adaptaciones. O sea, entonces imagínate cuánto puedes mejorar. Y el último tema que quería sacar, realmente tenía muchos más apuntados, pero no notaría tiempo. Esto es un tema más de opinión. Mira, que seguramente no te hubiese preguntado hace 5 años, pero ahora es un tema muy presente, que a lo mejor no sé si has notado o no. Desde la aparición de la inteligencia artificial, tenemos que reconocer que yo probablemente no tenga más conocimientos que ChatGPT, ni yo, ni tú, ni mucha gente sobre entrenamiento, si se le sabe preguntar bien. Luego otra cosa es que se le pregunte bien, que se le hagan las preguntas correctas. Pero yo a ChatGPT le puedo decir, ¿cuál es el último estudio que habla sobre tal? Y me lo encuentra y a lo mejor yo no tenía constancia de él. Es decir, una persona que le pregunte bien a ChatGPT puede obtener muchísima información de calidad. Mm. Respecto al entrenamiento, si solo te interesa la información del entrenamiento, más allá del contacto humano, más allá del seguimiento, que en cierta manera también podrías tener seguimiento con ChatGPT, podrías tener muy buenos entrenamientos hechos con inteligencia artificial. Entonces la pregunta es, ¿por qué confiar en un entrenador humano que probablemente, no hay que negarlo, te va a costar más que los 20 euros al mes que te cuesta ChatGPT? Sí y no, lo que acabas de decir, sí y no. Para cosas genéricas está súper bien. Ahora, ¿te acuerdas lo que he dicho antes de n = 1? Una mujer es distinta a todos los demás. Bien, esa es una opinión mía personal, pero en la mayoría de los estudios para ganar masa muscular, perder grasa, sobre todo en mujeres, muchos son inútiles, no sirven absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque los estudios, no es que sean inútiles o no sirven de nada, pero te hablan de una forma general de la media que has tenido en esa cosa, en ese estudio, en esa cosa que has mirado. Ahora, eso aplica a María Javier que trabaja 10 horas al día, tienes 2 niñas y yo qué sé, tiene mucho estrés, etcétera. No sé. Pero tú puedes prontearle, este es mi contexto, estos son mis Crearle, días. pero ¿de dónde saca eso? ¿De cuál experiencia? ¿De qué? Mayormente de Reddit. Es que sí podrías hacerlo, pero no sé, o sea, lo que pasa es que obviamente el futuro o sea, yo la uso la inteligencia artificial también para mi trabajo. Me ayuda mucho en temas de organización, etcétera. Ahora, está claro que para objetivos generales
para entrenadores genéricos que trabajan con todo el mundo, no hacen nada específico, pues lo siento mucho. Hasta luego. Acabado. Sí. Eso es lo que he notado. Yo he notado que me ha bajado el volumen de cliente que busca un entrenador para tener un entreno y ya está. Es decir, Sí. el estrato de no tengo mucho trato contigo, que yo les pregunto y muchas veces no me contestaban al feedback que les pedía semanal, ese sí me ha bajado y el que se ha mantenido es el que más valora ese seguimiento que hacemos. Yo, por ejemplo, tengo en cuenta, pues, si me dices que tienes poco tiempo, te voy a poner una super serie de este ejercicio con elevaciones laterales para que luego no tengas que gastar más Claro. 5 minutos. O te voy a poner en rangos medio altos, me lo invento, a mí no me gusta mucho el face pull, pero si te tuviese que poner un face pull te lo pondría a 15-20 repeticiones porque sé que es más inestable y creo que a día de hoy la IA no contempla estos pequeños detalles que sí tiene un entrenador con cierta experiencia, con años, Sí. pero llegará. Es que realmente a mí ese tipo de cliente no me ha llegado nunca y no queremos trabajar con él o ella. Con ella. O sea, quiero solo una rutina, hasta luego. No, te la descargo por internet, hasta luego. O sea, nosotros trabajamos así, por lo tanto. Ahora, el futuro para los entrenadores en línea, porque creo que presenciales o sea, la gente quiere tratar con gente. Le preguntas a una persona, ¿prefieres hablar con un chat, con un bot, aunque que tiene súper sabiduría, o sea, tiene toda la sabiduría del mundo con una persona? Me imagino que te dirán, por lo menos a día de hoy, una persona. Pero sí que un entrenador genérico en internet, em, lo siento mucho, pero o te actualizas, o sea, o te haces más específico, o para ti ha acabado. Literal, literal acabado. Entonces, de momento, para las personas, entrenadores, etcétera, que van a un problema específico, yo qué sé, entrenador experto, pues mira, en mujeres mayores de 40 años, no sé qué, o dolor de espalda, o rehabilitación de rodilla, o de futbolistas, o corredores, etcétera, ChatGPT no te puede sustituir. ChatGPT o cualquiera, de momento, no te puede sustituir porque eres demasiado específico y demasiado experto en un tema. ¿Ok? Ahora, en unos años, no lo sé. Es que me parece tan complicado con el hecho que eres un individuo, una persona con demasiadas variables en su vida como para que pueda hacerlo. Pero bueno, podría ser. Pero aún así, em, no es el tema, muchas veces no es cuestión de dieta o entrenamiento, es cuestión de rendir cuentas, saber que estamos ahí para decirte, María, ¿cómo ha ido la semana? ¿Cómo va eso? Hacemos ajustes para que puedas tener mejor adherencia, aumentar la motivación, etcétera. Y si tú sabes que es un bot y no una persona, pues a veces no te motiva tanto. Y también a veces cómo te lo tomas en serio. No te tomas el... ¿Qué cuidas más? ¿El iPhone de 1.800 € o el Huawei de 100? Entonces, si tú inviertes en un profesional, etcétera, te tomas más en serio el proceso. Eso es absolutamente normal, ¿ok? Eso pasa mucho, pero seguramente mucha gente puede hacer muchísimas cosas y obtener grandes resultados si lo sigues a rajatabla. Si haces bien, si le das bien el prompt, si le das bien la información, porque a veces se la tienes que dar tú buena información para luego la desarrolle, la adapte a ti. Eh, pero luego es cuestión de hacerlo durante un tiempo también. Pero sí que yo creo que para la rutina sin más de gimnasio, una rutina de gym, ¿no? O una dieta de gym, los entrenadores de eso, pues han acabado, muertos totalmente, totalmente. Luego, el tema del contacto, bueno, depende, porque ahora que mientras lo decía, ¿no? Que es importante tener, que para muchos es importante tener un contacto humano, etcétera. Mientras lo decía estaba pensando, bueno, no lo sé, porque ya se están empezando a salir novios y novias virtuales o psicólogos virtuales, así que tal vez no es tan cierto. Bueno, si quieres mi opinión, yo creo que en algún momento habrá cierto péndulo hacia que la gente querrá volver a tener contacto y ya se está viendo en cierta manera. Sí, eh, puede ser, yo puede ser.
Pero como digo, o sea, es cuestión también de especificidad. Cuanto más específico eres con un problema, con un tema, con un tipo de persona, más difícil que ChatGPT pueda solucionarlo, ¿vale? Porque como he dicho, o sea, puedes tener el conocimiento, el mundo, etcétera, pero del individuo es complicado. Entonces, tiene que ser muy bueno tú a darle toda la información, pedirle exactamente lo que quieres, con toda la información que te tiene que aplicar, información tuya personal, cómo ir progresando, estar encima de ti, etcétera. Se hace más complicado. Entonces, entonces, si ya eres una mujer con poco tiempo, está estresada, etcétera, y encima te vas a poner esas, o sea, yo lo que decía al principio, que muchas mujeres simplemente quieren paz mental y paz de la mente. Y esa tranquilidad y seguridad que hay alguien te lo gestiona para ti, porque claro, tú también podrías hacerte la renta solo, podrías no tener un abogado para muchas cosas, o no hacer trámites y hacerlo tú solo, o no tener una gestoría para los impuestos. Te lo puede hacer ChatGPT también, pero ¿por qué lo delegas? ¿Quieres hacerlo tú? ¿O porque no quieres cagarla? ¿O porque no sé qué? Mm. Muy bien, Jordan. Voy a dejar que te despidas tú diciendo dónde encontrarte, tus redes sociales, todo. No te voy a robar más tiempo. Y personalmente, de verdad, me ha gustado mucho todos los temas que hemos tocado y cómo te has defendido en ellos. Pues mira, me podéis encontrar en todas las plataformas, todas, Instagram, TikTok, YouTube, etcétera, con el nombre de Jordan Caporaletti. Me podéis encontrar también, si sois profesionales y queréis, me podéis encontrar ahí para los contenidos, para ver los servicios de los resultados que tenemos y todo eso, si eres, por ejemplo, una mujer. Si sois profesionales del entrenamiento, entrenadores online, etcétera, y queréis una mano a nivel de negocio también, si sois profesionales y queréis mejorar vuestros conocimientos en biomecánica, entrenamiento, etcétera, también me encontráis como profe en los cursos de máster o expertos universitarios con ENFAF y un par de universidades también. ¿Y dónde me encontráis? Me encontráis un poco por el mundo ahora mismo, entre España, Emiratos, Indonesia, un poco por el mundo. No tengo bandera ahora mismo. Bueno, pondré todo esto en el comentario fijado y ya sabéis, podéis seguirle. Muchas gracias, Jordan. Muchas gracias a ti por la invitación, Jonathan. Un abrazo.